Bien, acá entonces ya hemos obtenido lo que sería la posición del ladrillo, es decir, qué dimensiones vamos a usar acorde a la posición que seleccionemos. El siguiente dato que tenemos que conocer pues sería aplicar esta fórmula, es decir, determinar la cantidad de ladrillos. Aquí dice, pero pues esta fórmula es por metro cuadrado. Nosotros necesitamos saber de la cantidad de ladrillos en total de todo el muro. Ya está. Y pues lo que vamos a hacer es ver seguramente adaptar esta fórmula para que podamos ubicar esta función. Primero aplicaremos esta fórmula, veremos qué resultado nos da de acuerdo a lo que tenemos ahí expresado. Escribimos CL como título, simplemente empezamos la fórmula siempre por igual, 1 dividido, y todo esto que está acá abajo va a ir en un solo paréntesis, abro paréntesis para que se agrupe todo esto, y ahora vamos a abrir este paréntesis. Entonces tenemos dos paréntesis abiertos. L es la longitud del ladrillo, que sería este valor, que es la celda de 31 en este caso, más la junta horizontal, que sería el valor de acá. Ese sería el valor. Cerramos paréntesis, multiplicamos por, abro paréntesis, estamos en este paréntesis, h, la altura, más la junta vertical, sería este valor, cerramos paréntesis y cerramos el otro paréntesis que habíamos abierto. Enter, y ya tenemos un valor que nos indica 30.12 unipiezas de ladrillo, que serían por metro cuadrado lo que estamos entendiendo. Acá faltan algunos detallitos que sería bueno corregir. Como pueden ver, las unidades acá le pondremos al lado centímetros para hacerlo más visual todavía. Son ayudas. Esto es en metros, habíamos indicado que esas unidades son metros, son centímetros, centímetros. Y por lo tanto esto sería en piezas. Acá cabe realizar un pequeño dibujo que esté realizado a escala en base a estas dimensiones para comprobar obviamente si esta información es correcta y válida. Recuerden que estamos agarrando información de internet, es decir, lo mismo que sería que agarren un libro. Nadie les va a dar una garantía de que ese libro, que esa fórmula está comprobada, es eficiente y todo eso. Entonces, mi recomendación es que pues se realice una prueba para que ustedes puedan visualizar si está correcta la fórmula. Como pueden ver, acá estoy viendo algún pequeño error. No sé si es error por las unidades. Nosotros estamos trabajando en centímetros y la fórmula está realizada en metros. Entonces tal vez tendríamos que hacer una corrección de esta para que hablemos todo en metros. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer que esto sea... No, acá, ¿no? Desde las dimensiones.
está en centímetros, centímetros, centímetros. Y acá estamos hablando de metros. Podríamos hacer una conversión tanto bien sea en esta fórmula o en cada una de las distintas celdas al momento de colocar esta información. Haremos lo primero, es decir, haremos una conversión de unidades. Acá vamos a colocarle un subtítulo. Conversión de unidades de centímetros a metros. Tenemos todas estas dimensiones y las vamos a poner por acá. Y le digo que esta dimensión del grueso del ladrillo, que es este valor, lo dividimos entre, a ver, entre 100. Correcto, esa es la conversión. Copiamos, pegamos, copiamos y pegamos. ¿Por qué? Porque al copiar y pegar, como es una fórmula, es una referencia de celdas relativa, ¿no? D5 es una fórmula de celdas relativa, entonces al copiar, ahora es D6. La siguiente es D7, ¿no? Y vemos que es correcto, D6 y D7. Entonces ya las tenemos acá en sus unidades en metros. Acá le ponemos las unidades. Ya tenemos convertido eso. Tenemos que las dimensiones del muro están bien. El espesor de la junta también. Este espesor de la junta también lo vamos a convertir acá. Y es igual a mismo procedimiento. Esto dividido entre 100. Copiamos y pegamos. Unidades, unidades, y ya tenemos convertido las espesores. La posición, este valor también es importante. H del ladrillo es fórmula igual a este valor dividido entre 100. L del ladrillo es igual a este valor dividido entre 100. Entonces estas unidades son metros y metros. Ahora ya tenemos la información acá para usar en esta fórmula. Habíamos dicho que cuando son fórmulas y no queremos que se modifique, pues le ponemos un tono naranja. Ahora sí, usamos la fórmula que sería CL es igual a 1, empezamos por igual, 1 dividido entre, abrimos paréntesis, otro paréntesis, L más junta horizontal, que sería este valor, cerramos paréntesis, multiplicado por, abrimos paréntesis, esto más junta vertical, que sería este valor, cerramos 1 y 2 paréntesis. Ahora creo que ya tenemos la cantidad correcta de ladrillos en un metro cuadrado, piezas por metro cuadrado. Como les decía, esta fórmula todavía falta que la verifiquemos con un gráfico para ver si realmente corresponde a este cálculo que estamos realizando, ¿no? Personalmente, yo creo que la fórmula debería ir no por metro cuadrado.
porque esa es la forma teórica, ¿no? Porque resulta que en un metro cuadrado depende del tipo de ladrillo que estemos utilizando. Imagínense que el metro cuadrado, como pueden ver, caiga hasta por acá, ¿no? Hasta por aquícitos. Entonces no es una pieza entera de ladrillo, pero la fórmula posiblemente la llegue a calcular como una pieza entera de ladrillo. Esas son las cosas que queremos evitar, ¿no? Por lo tanto, esta fórmula la vamos a poner un ojo, coma, revisar su precisión. Creo que es la palabra que tenemos que usar acá. Porque en un metro cuadrado, como les digo, puede haber estos sobrantes. O sea, la fórmula calcular solo hasta cierta parte del ladrillo. Y eso multiplicado en varios decenas o cientos de metros cuadrados, pues generaría un error grande. Yo creo que la fórmula que tenemos que hacer es, acá vamos a simular de alguna forma, digamos que este es el muro de ladrillo, le voy a poner acá unas líneas para que se note. Obviamente hay que colocarlo con sus respectivos desplazamientos y todo eso, ¿no? Pero digamos que este es nuestro muro de ladrillo que tiene 20 metros, entonces tenemos que colocar nosotros cuántas unidades de ladrillo habrá en esos 20 metros lineales, y eso implica la suma de la distancia del ladrillo más la junta, en este caso vertical, más otra vez se repite esto, ¿no? Entonces podríamos hacer, generamos lo que habíamos dicho, generamos nuestra fórmula para calcular en un muro entero. Ya tenemos acá la ventaja de que el muro está en metros y las unidades ya las hemos convertido también a metros. Entonces haremos, ¿no? Podemos colocar acá primero cantidades, cantidad en horizontal. Les recuerdo que este video lo estamos haciendo de manera inmediata, sin ensayos previos, para justamente poder nosotros, para que ustedes puedan aprender o ver cómo vamos razonando para hacer este tipo de problemas, ¿no? La idea es que ustedes aprendan ese tipo de capacidades para que más adelante, ante cualquier otro problema, ya tengan una base de cómo se razonaba el ejercicio, cómo abordarlo y demás. Entonces acá lo que importa es más entender cómo generar el algoritmo, ¿no? Ya habíamos analizado que este algoritmo, esta fórmula, puede que lleve errores, ¿no? Es muy seguro que nos va a llevar a errores y multiplicado por varios se podría intensificar, pero lo vamos a comparar al final. Ahorita es una suposición. Seguramente cuando hagamos nuestra fórmula vamos a comparar esta pieza por metros cuadrados y veremos si lo que estoy diciendo obviamente es correcto o no. Bien, entonces lo primero que tendríamos que hacer es posiblemente la longitud. Aquí solamente esto estoy escribiendo, ¿no? La longitud total mm, la tendríamos que dividir entre la distancia del ladrillo, entre el largo del ladrillo, ¿no? Entre el largo del ladrillo y más la separación que debería tener por ahí, ¿no? A ver, entonces, total de longitud, ladrillo más junta, vertical, es igual a, ponemos símbolo igual, longitud del ladrillo es este valor más la junta vertical, que es este. Y lo tenemos en metros. Acá podemos observar un detalle, 0.15, 0.13, no, está bien la suma, pensé que era tema de redondeo, pero está bien. Ya tenemos esto. Y cantidad. En horizontal va a ser igual a
largo del muro, que es esto, dividido entre esto. Ahí ya tenemos un valor 133,33 piezas de ladrillo. Creo que estamos bien, ¿no? Cantidad en vertical. Total de longitud, de altura ahora. Altura ladrillo más junta horizontal. Entonces, habíamos dicho que esto es la suma de la altura del ladrillo, que es h, más el espesor horizontal. Metros. Ahora ponemos la cantidad de ladrillos en vertical. Lo cual había sido igual a el valor de nuestra altura en metros dividido entre la total de la altura. Y ya está. Entonces esto es piezas de ladrillo. Es correcto, ¿no? Entonces, esto es una parte de la cantidad. Mm, Algunas correcciones adicionales que podríamos tomar en cuenta. Posiblemente acá hagamos en este nuestro muro imaginario. La altura del ladrillo es esta y esta es la junta horizontal. Entonces ahora lo que vamos a realizar es sumar, bueno, es lo que se ha hecho, es sumar esto, más esto, más esto, más esto, hasta completar esa altura, lo cual nos da 38 piezas de ladrillo. Pero a esto habría que adicionar esta fila de junta adicional de cemento, ¿no? Arriba es un poco complicado calcular, creo yo, porque va a variar dependiendo de la altura que pongamos, 4, 3.8, etcétera. No sabemos hasta dónde va a llegar. Bueno, ahorita no estoy deduciendo mentalmente la fórmula, que seguramente sí se la puede deducir, pero la que sí podemos tener por certeza es que la hilera inicial sí por debajo tiene una junta vertical, pero una junta horizontal de mortero. Entonces, acá lo que podríamos hacer es lo siguiente. Esta fórmula está bien. La voy a control X y control V. ¿No? Lo que he hecho es moverla. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto más lo voy a mover acá. Sumamos junta mortero inicial o de base, ¿no? De base. Ok, pero no lo podemos sumar. A este valor, si lo sumamos, se va a duplicar. Es como si estuviéramos poniendo al doble. Solo tenemos que colocar al final. Entonces creo que no va acá. Estoy poniendo control Z, deshaciendo todo esto, control Z. Tenemos la cantidad de ladrillos en vertical. Y lo que voy a hacer ahora es, determinamos altura del muro en base a la cantidad de ladrillos más junta que hemos calculado. Es decir, lo que voy a hacer acá es
altura del muro va a ser igual a ¿cómo vamos a hacer esto? Esta es la cantidad de esto, lo multiplicamos por esta altura y obviamente nos tendría que dar a 4. Claro, es la fórmula inversa. Mm, mm, mm. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar esta altura de junta, de base, más altura junta base. Es decir, tenemos este valor más este espesor horizontal. No, esa sería la altura total, pero obviamente nos estamos pasando. Tenemos que hacer un ajuste acá en la fórmula para poder determinar con exactitud que esto nos saque básicamente el valor que estamos esperando por acá. Entonces, acá creo que nos estamos complicando tal vez un poco. Analizando mejor, lo que creo que podemos hacer es que la cantidad de ladrillos en esta fórmula estamos haciendo de 13, que es decir, la altura de nuestro muro, ya directamente le podríamos restar la junta, ¿no? Es decir, vamos a hacer esta corrección. Le voy a decir igual a la altura del muro, le voy a restar la hilerita del espesor horizontal. Le estoy restando este valor. Entonces, no, perdón, ya. Otra vez corregimos, se me salió hace rato por error. F2, correcto. Acá abrimos paréntesis y le habíamos dicho restamos el espesor horizontal. Cerramos paréntesis y ya está. Se mantiene el dividido entre la altura total del ladrillo más junta horizontal. Y ya tenemos que vamos a necesitar 37.95 piezas de ladrillo. Acá, bueno, la fórmula que habíamos hecho inicialmente se está verificando, es correcto, ¿no? Que la altura del muro es de 3.985 porque ya le hemos restado la junta horizontal y acá estamos viendo que con este valor nos llega a determinar esa altura. Ahora tenemos que seguir revisando. Ya tenemos cantidad en horizontal, que es este valor. Lo vamos a resaltar acá. Todas estas fórmulas no las tenemos que tocar.
No, en este caso, mm, tenemos el valor, ahora debemos cantidad en horizontal. Bueno, podemos considerar que no habría mucho problema. Ya, ¿a qué? ¿Por qué no va a haber tanto problema? En la cantidad en vertical, es decir, en este valor, es importante determinar esta base. ¿Por qué? Porque esto a lo largo sí va a ser significativo. Pónganse que son 100 metros de muro, que puede ser fácilmente se llega a esa cifra, 200 metros, 300 metros. Entonces, esta pequeña basecita, si no la calculamos por 300 metros lineales, como que se hace una cifra importante, ¿no? En cambio, en la cantidad horizontal, es decir, ¿cuántos ladrillos entran por esta fila? Pam, acá, ¿no? En 300 metros, digamos, ¿cuántos ladrillos entran acá? Ya. El detalle es que si su junta también podríamos hacer un cálculo similar a este, pero no es tan relevante debido a que este muro de 300 metros o 500 metros lineales en altura usualmente no van a superar los 3 metros, 4, que es bastante alto ya 4. En nuestro medio estamos hablando de 250, 270. Entonces, en 300 metros, el mortero en 2 metros 70, ¿no? No importa la longitud, 100, 200, 300, 500 metros, la longitud, el mortero para calcular en 2 metros 70, como que no se lo puede considerar significativo, ¿no? No sería significativo que hagamos este cálculo a lo largo de de esa longitud de muros. Por lo tanto, podríamos desestimar lo que estamos haciendo obviamente acá en la cantidad en horizontal. Entonces ya tendríamos acá los dos valores con los que vamos a trabajar y determinar la cantidad, ¿no? Entonces decimos acá cantidad total de ladrillos para el muro. Y le decimos que esto es igual a una simple multiplicación de esto multiplicado por este valor. Entonces tenemos acá piezas de ladrillo. 5060 piezas de ladrillo para un muro de 20 por 4 metros. De 20 metros de largo. Ahora imaginemos que es un muro de 300 metros. En total vamos a hacer 300 metros muro de ladrillo de 3 metros de altura. Entonces ya tenemos acá que vamos a necesitar 56.857 piezas de ladrillo. Punto 14. Acá vamos a hacer algún detalle. Aquí habría que adicionar un porcentaje de pérdida de material. El porcentaje de pérdida de material puede ser un dato que ustedes lo pueden conseguir de la fábrica del material que están usando, del ladrillo que están usando, ¿no? Es que no todos los ladrillos tienen el mismo porcentaje de pérdida. Sí se podría usar un valor genérico, ¿no? Un 15%, digamos, de pérdida, etcétera. Pero convendría que con la fábrica de ladrillos les den el dato, ya que un ladrillo gambote no se va a dañar en tantas piezas como un ladrillo de 6 huecos, por así decirlo, ¿no? Tienen distintos factores que posiblemente las fábricas les puedan dar. Entonces a esto tendríamos que adicionarle un porcentaje de pérdida de
el material. Entonces ese valor más lo podemos colocar acá. Ya tenemos las dimensiones, posición, acá lo podríamos colocar. Porcentaje de pérdida de material, digamos 15%. Acá le pongo con el valor porcentual para que esa celda asuma que todos los próximos valores que pongan, si yo pongo 5, ya de por sí está como 5%, ¿no? Entonces ese valor lo podemos colocar ahí y pues simplemente le decimos que la fórmula sería ahora este valor más esa misma celda multiplicado por este valor de pérdida, este porcentaje de pérdidas. Ahí está. Entonces tenemos que sería 59.700 piezas de ladrillo que tendríamos que pensar en adquirir para este nuestro muro. Pues lo siguiente ahora que tenemos que hacer es, obviamente conviene que hagamos una verificación gráfica de estas fórmulas para determinar si están siendo consideradas de manera correcta. Para esto podemos usar un AutoCAD o algún software similar para que nos permita determinar si estamos haciendo de forma adecuada cada una de esas. Posiblemente tengamos algunos errores en la fórmula respecto a la altura, ¿no? ¿A qué me refiero en la altura? Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. 7 ladrillos para esta altura. Pero ¿qué tal si nuestra altura es hasta la mitad? ¿No? Entonces, habría que ver ese aspecto. Sin embargo, acá ya estamos trabajando con factores decimales. Entonces, ese factor decimal posiblemente ya esté compensando toda esta hilera superior principalmente, que es la que sería más conflictiva para poder alcanzar, ya que tenemos que cerrarla de alguna forma. Entonces, ahí seguramente podríamos ir en otros videos o ustedes pueden aportar en los comentarios qué sugerencias dan para que podamos mejorar una fórmula en la parte superior, en este caso en este tipo de análisis que estamos haciendo. Bien, entonces lo último que tendríamos ahora que calcular es la cantidad, ¿no? Tenemos que calcular ahora la cantidad de cemento y arena para el mortero. Para el mortero. Para eso podemos usar, acá vamos a crear esto, esta página. Y de acá puedo ayudarme con esto, escoger la dosificación del mortero. Acá se recomienda una tabla de una relación de 1 a 5. Nosotros podemos crear esta tabla y elegir, obviamente, la recomendada, pero el arquitecto o el constructor podría seleccionar alguna de estas otras dosificaciones y en base a eso determinar para nuestro muro en total cuánto cemento vamos a necesitar, convertido obviamente en bolsas, y cuánta arena también convertida en metros cúbicos, y el agua. No es importante calcular el agua. Entonces esto lo vamos a dejar para la próxima clase o para el próximo video. Muchas gracias por su atención.